Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Nuevo episodio en El Espejo de Vivian y Francesca con Eretz Azarra. Con Inma Barrio. Y hoy tenemos la gran suerte de tener a dos mujeres que nos van a hablar de un tema que lo mismo nos da alegrías que tristezas, pero que al final siempre conseguimos sacar dolores de cabeza. Y dolores de cabeza, que es el tema de la edición. Y para eso tenemos a dos grandes como son Ara Suriñac y Ariana Rinaldo. Hola chicas, bienvenidas al Espejo de Vivian y Francesca. Hola, Bienvenidas. gracias. Hola. Bueno, pues para los que no las conozcáis, pero seguro que por lo menos os suenan las dos, voy a dar un par de datos muy generales para que os hagáis una idea de quiénes son y de por qué las hemos invitado aquí. Les hemos metido este marrón, que ya se han aceptado encantadas de la vida. Ariana Rinaldo es italiana, es editora gráfica y comisaria independiente. Ha sido directora de la revista fotográfica documental Ojo de Pez, editada por La Fábrica. Ha sido directora del archivo de Magnum Photos en Nueva York, editora gráfica también de la revista Colors en Italia hasta el año 2004, si no me equivoco, y muchas otras cosas más, ¿no? Y participa en un montón de visionados, de trabajos fotográficos y de edición fotográfica, así que sabe mucho y muy bien de lo que vamos a hablar hoy. Y Ana Suriñac, pues es fotoperiodista con unos trabajos maravillosos. A ver si tenemos luego un ratito también para hablar de algunos de los trabajos de Ana, que me parece muy interesante. Ella es de Barcelona, es fotoperiodista y editora gráfica de la revista 5W, empezó en Médicos Sin Fronteras, es finalista, que lo vi el otro día, del Pictures of the Year con su proyecto Mar de Luto, que a mí me gusta especialmente. Es un trabajazo. Un trabajazo Sí. maravilloso. Y está especializada sobre todo en temas de migraciones, refugiados y derechos humanos. Ayer yo pensando cómo empezar esta entrevista, Inma, ya que me conoce un poquito, sabe que a mí me gusta empezar de una forma un poco diferente, incluso con alguna anécdota. Yo le leía una cosa a Ariana que a Inma y a mí nos ha llegado a lo más hondo. Como buenas vascas y Como ella buenas como buena vascas, italiana. y ella como buena italiana, y seguro que Ana, aunque sea catalana, también es un poco del Los gremio. calçot y estas cosas, claro. Exacto. Decía Ariana en uno de estos sitios que estuve yo ayer curioseando que la edición tiene mucho que ver con la cocina. A ver, Ariana, explícanos esto, por favor, que nos interesa. Bueno, sí, puede ser una manera de empezar a hablar de edición, porque claro, hay ingredientes, ¿no? Hay ingredientes buenos y malos, se puede escoger calidades diferentes, pero hay. Y cada chef, decimos, cada cocinero puede inventar un poco sus recetas. Entonces, como la edición gráfica no tiene unas reglas, o sea, no hay un manual de edición gráfica, ¿no? Que se tiene que hacer así, 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 como las recetas. Pero sí que al utilizar esos ingredientes, al moverlos, al cambiarlos, salen cosas buenas, pueden salir cosas muy buenas. Dos editores gráficos pueden editar el mismo trabajo de manera completamente diferente y sigue siendo bueno, sigue siendo eficaz, ¿no? En la comunicación que tiene que hacer. Así que, y luego nos gusta, ¿no? O sea, como la cocina, o sea, que es algo que, por lo menos por los que lo hacen, y porque sí que es un reto siempre, nos gusta, y al final estamos siempre muy críticos también, ¿no? Como con la cocina, sí, no me ha salido bien, pero la próxima vez mejor hacer así. Y también depende, si estás cocinando en tu casa, en casa de amigos, en una fiesta, ¿no? Cada ocasión o cada plataforma necesita un tipo de trabajo diferente, ¿no? Entonces es muy relativo como tipo de proceso. Entonces es una manera así de pensarlo, una manera de considerarlo. Y Yo sí, así lo pienso siempre muy es bien, diferente. estoy muy de Nunca acuerdo. un plato me sale igual, ¿no? Nos ha parecido muy bien. Siguiendo un poco con ese símil, estaba pensando yo, ¿hay ediciones que nada más verlas os hacen así torcer un poco la nariz? Es decir, ¿hay ediciones metafóricamente que huelen mal y otras que huelen bien? Oh, yeah. Yo creo que sí. Bueno, yo trabajo mucho también con estudiantes, hago muchos visionados, entonces, claro, siempre cuando me enseñan trabajos, primero pregunto, ¿es una edición? O sea, ¿me estás haciendo ver tus fotos o me estás haciendo ver un proyecto con una secuencia, ¿no? Porque a veces no, a veces simplemente son un grupo de fotos y no funcionan.
O sea, no entiendo qué me estás contando, ¿no? Aunque no me has dicho nada, me has dicho un título de tu trabajo, no lo entiendo, entonces hay algo que no funciona. A ver, pero no hay una manera, no hay una manera correcta e incorrecta de editar. O sea, no es que eso es incorrecto, no va bien, ¿no? Pero ¿qué me quieres contar? ¿Me quieres emocionar? ¿Quieres provocar? ¿Quieres informar? ¿Me quieres sorprender? ¿No? Entonces, ¿cómo empiezas? ¿Con qué foto empiezas? ¿Con qué foto acabas? ¿No? ¿Cuándo me cuentas exactamente lo que me quieres contar? ¿Lo tienes escondido o lo revelas a mitad del camino o al final? ¿No? También como un libro también puede ser eso. O sea, hay muchas posibilidades de definirlo. Entonces sí que pero creo que también es muy intuitivo eso, por eso que es muy difícil, yo creo, enseñar, ¿no?, la edición gráfica, porque hay un aspecto que es de intuición, y eso de verdad que no sé si viene de años y años de ver fotografías e historias o capacidades, como alguien es más, ¿no?, bueno en tocar un instrumento y O algo otros que se tiene o tanto. no se tiene, ¿no? Mm. Directamente. Ujú. Lo que dice Ariana lo quiero enlazar con el trabajo de la revista de 5W en que Ana se dedica a ser la editora fotográfica, ¿no? Es que las 5W valen para todo, ¿no? Primeramente, primeramente, no sé si lo he dicho muy mal, pero bueno, Igual. la persona que va a presentar ese trabajo tiene que ir con unas cuestiones ya planteadas, ¿no? Y esas 5W son fundamentales, ¿no? Sí, a mí, bueno, yo decía Ariana, yo le leí esto de la cocina y decías, aunque es catalana y muy mala cocinera, pero pésima cocinera, o sea que si hay que hacer un símil con la edición gráfica ya puedo colgar porque no me sirve. No Pero sacamos foto de sí, la chistera, no pasa nada, Ana. pero bueno, yo estoy muy de acuerdo igualmente, ¿eh? Porque al final quien cocina es especialmente mi pareja y yo le digo, hoy no has estado bien, ¿eh? Hoy no has estado mal, ¿no? El otro día Y estaba estás haciendo de editora total. Eso es. El otro día estaba editando un trabajo de Nuria López Torres Mm. sobre Ucrania y yo creo que varía mucho. Bueno, esto que decías de las 5 W yo todavía me lo Mm. pongo, ¿no? Como cuando edito trabajos que sobre todo me cuestan, porque hay algunos que los veo muy claros, pero hay otros que me cuestan más, pues porque se han hecho más rápidos o porque, bueno, también depende mucho de lo que tenga el fotógrafo detrás de ese trabajo. Pero editaba el trabajo de Nuria y estaba un día bloqueada y hice una edición mala. O sea, yo decía, pero esta edición, ¿no? Y al día siguiente como dije, hay que volver a mirarla y cambié prácticamente toda la edición de fotos, ¿no? Y Nuria me dijo, ostras, pues ahora funciona, ¿no? O sea, que creo que la edición gráfica también depende mucho del estado, o sea, hay que estar inspirado, ¿no? Un poco y ahí símil con la cocina, que mi pareja me decía, pues es que yo hoy no estaba inspirada. Y por lo mismo, cuando leí lo de Ariana, me acordé editando lo de Nuria de que es que ayer yo estaba bloqueada, si hubiese cocinado macarrones me hubiesen salido fatal, ¿no? Entonces, y en eso yo aplico mucho las 5 W, ¿no? Si no se cumplen, no literal, porque claro, en todas las normas están para saltárselas, ¿no? Pero sí que muchas veces intento que esas 5 W en una edición del número de fotos que sea, porque es muy diferente editar para diferentes formatos, se cumplan, ¿no? Y ahí es como mi norma básica, luego me la salto siempre que es posible, ¿no? Y cuando te la saltas y funciona, yo creo que todavía enriquece mucho más a la edición. Ujú. Yo os quería preguntar un poco desde el punto de vista, yo a veces comentando, ¿no? Yo no soy fotógrafa, ¿no? Pero hablando con fotógrafas y fotógrafos, a veces a mí mucha gente me suele escribir y me dicen, joder, ¿te importa echarle un vistazo a mi trabajo? ¿Te importa hacerme una edición? Y pues yo ahí siempre me lo suelo quitar un poco de encima, digo, yo no soy editora gráfica, yo te puedo decir lo que me parece ya una vez hecha la edición, si realmente a mí me parece que estás contando lo que quieres contar, ¿no? Pero a veces eso, hablando con fotógrafas y fotógrafos, tengo la sensación de que cuando ponen las fotos delante no saben muy bien qué es lo que están buscando. Es decir, ¿qué tenemos que preguntarnos cuando ya ponemos las fotos delante, ¿no? y tenemos que empezar a construir la historia, ¿no? ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer delante de todas esas fotos para empezar ya pues, a descartar o a construir una historia? Bueno, un apunte a lo que decía Ana sobre las 5 W, que creo que sí que esa puede ser una mini regla, ¿no? Dentro del fotoperiodismo, de la fotografía documental. Claro, cuando salimos del fotoperiodismo al fotodocumental puro, entonces ya sí, pueden ser las primeras preguntas que haces, pero
el mensaje, decimos, la historia que está contando no necesariamente tiene que seguir esas. Entonces, claro, cuando tienes que empezar a editar algo o estás enfrente con un fotógrafo, una fotógrafa que pide ayuda en la edición, yo hago muchas preguntas antes de empezar a editar, ¿no? Pero las principales son claramente qué quieres contar, que a veces lo interesante es que en palabras dicen una cosa y en las imágenes hay otra, ¿no? Entonces lo primero, ¿no? Averiguar lo que quieres contar está en tus imágenes o quizás en hacer el trabajo, y esto seguramente Ana como fotógrafa, y yo nunca he sido fotógrafa y no quiero serlo, eh, es lo que tienes que saber, ¿no? Y a veces pasa que al hacer un proyecto luego cambia un poco la idea que tenías al principio, ¿no? Tu idea inicial. ¿Y a quién? Para mí estas son las primeras preguntas fundamentales. ¿Quién es tu público? ¿O quién te gustaría que fuese tu público? ¿No? ¿A quién es importante que vea, que lea, que entienda ese trabajo? Antes de estas dos, el dónde. O sea, ¿dónde va a ir ese trabajo? Porque para mí el tema de la relatividad de la edición es otro tema de taller, ¿no? Ujú. Otro tema importante es la edición de un trabajo puede ser diferente a segunda de la plataforma. Ujú. Una revista, que sea un libro, que sea una página web, un Instagram, la portada de tu libro, ¿no? O la portada de una revista, entonces solo una imagen. En cada situación es diferente. Entonces, si todavía no se sabe el dónde, porque claramente fotógrafos tienen que presentar su trabajo sin saber en algún momento que va a ser una exposición o un artículo dentro de una revista o algo. Entonces, ¿a qué quieres contar y a quién? Entonces, esas son las primeras dos preguntas. Y luego, en construir el proyecto y la secuencia, seguramente intentar pensar al ritmo de esa edición. Mm. Muchas veces, es un ejercicio que hago muchas veces, hago una edición, yo por trabajo o con estudiantes o con fotógrafos y tal, y luego le doy la vuelta exactamente al contrario. Y a veces funciona mejor, ¿no? Porque hemos pensado en una dirección y luego dándole la vuelta lo cuentas de manera completamente diferente, pero más eficaz. Entonces, de verdad que es lo bonito del arte de la edición, es esa, ¿no? Que puede cambiar continuamente, pero sí que hay que empezar a tener algunas ideas claras y eso es lo importante. Si no sabes qué quieres contar exactamente, cuál es tu punto de vista en ese momento, eh, es imposible saber dónde empezar. Y en tu experiencia, Ariana, y Ana también, ¿la gente trabaja el desapego? Eso de... No, Para nada. eso es un Pero caballo los de batalla, ¿no? fotógrafos, los editores gráficos también, ¿eh? O sea, Sí. cuando hablo de desapego lo digo, lo aprendí trabajando, cuando trabajas por una revista o Mm. haces un trabajo por encargo para algo que sí, no es en tu mundillo, pero tienes que hacer una edición, tú tienes que pensar a esa plataforma, a esta revista, este libro, esta institución con quien estás trabajando, no tienes que pensar lo que te gusta a ti, ¿no? Entonces el desapego también lo aplico yo en la edición misma. Pero claramente para los fotógrafos que trabajan sobre todo proyectos a largo plazo o proyectos personales, ¿no? Con mucha emoción, con mucha intensidad, poderse alejar un poquito del proyecto para poder ver las imágenes de manera diferente, creo que es muy, muy, muy difícil. Es Ujú. muy difícil. Y creo que Ana, que tiene los dos papeles, ¿no? De fotógrafa y editora gráfica, lo puede ver seguramente cuando edita su trabajo o edita trabajo de otros. Ujú. Sí, yo al final a la edición me he encontrado, ¿no? Porque cuando montamos revista 5W era la única fotógrafa y alguien tenía que decidir, como dicen los plumillas, ¿no? Los que escriben, dónde colocar los cromos, ¿no? Sí. Entonces, yo al final me encontré editando y desde una manera súper humilde, intentando editar con los fotógrafos, ¿no? Y ahí claro, esto hace ya 10 años, entonces yo me he madurado también como editora y ahora es como que me peleo mucho más con los fotógrafos y fotógrafas y les digo, es que esta imagen que tú quieres meter, no la voy a meter porque en esta revista en papel no funciona esta imagen. Te funciona a ti como imagen única, pero en una edición
de 15 fotos, esto se come demasiadas imágenes y no tiene sentido la secuencia, ¿no? Entonces, yo también he ido aprendiendo según editaba. Y según editaba, he ido aprendiendo que era una malísima, bueno, soy una malísima editora de mis fotos, que esto suele pasar. Y también es muy importante, yo me he encontrado, ¿no? Como fotógrafa, más que como editora, como enseñar tu trabajo todo lo que puedas, porque al principio cuesta un poco, sobre todo cuando no tienes confianza, ¿no? Pues enseñarlo y dices, bueno, yo ya me lo hago, pero a la que una persona como Ariana te coge el trabajo, te lo gira y ves casi incluso, no enseñarlo ya cuando está acabado y ya no piensas seguir, ¿no? Sino enseñarlo en el proceso, o sea... Yo ahora hablabais del trabajo más de luto, sí, he hecho una primera parte, pero tengo que seguir y ahora mismo estoy un poco como perdida, no sé por dónde seguir porque me he encasillado mucho en un tipo de imagen, ¿no? Entonces estoy como intentando enseñar ese trabajo para que me orienten, ¿no? Y otra de las cosas que yo quería añadir a lo que decía Ariana es que muchas veces yo me encuentro cuando hago revisión de portfolios, que yo sí intento hacer revisión de portfolios, o ayudar a editar temas muy documentales, muy fotoperiodísticos, porque en nosotros yo no me siento nada cómoda y creo que yo aporto, bueno, a no ser que sea muy claro, pero yo no creo que no enriquezco nada una edición de un tema que yo no, bueno, de otra manera de narrar que a lo mejor no es tan documental o tan periodística, pero lo que sí que me encuentro es que, y yo como fotógrafa lo he vivido también, que mucha gente no ha pensado hacia dónde quiere ir a la hora de empezar a fotografiar, ¿no? Y entonces te encuentras con 100 imágenes con diferentes, que estaban buscando diferentes cosas en determinados momentos y que por muy largo que sea el proceso, o sea, como aunque sea un trabajo de largo recorrido, cuesta mucho casarlo porque no se ha pensado hacia dónde se va desde el principio, ¿no? Y aunque es verdad que cuando tú estás trabajando varía un poco, pero para mí el proceso de edición yo siempre digo, y yo me lo aplico, que empieza casi antes de empezar a fotografiar, ¿no? Con la flexibilidad de luego poder moverlo, ¿eh? Pero hay que pensar un poco cómo quieres enseñar a quién, o sea, hacerte estas preguntas que comentaba Ariana antes de empezar, porque si no luego te encuentras ahí con un cúmulo de imágenes que a lo mejor independientemente son muy potentes, pero que luego cuando las juntas eso no casa y no hay ritmo y no dejas reposar y no falta un cierto tipo de imagen que no te... Yo me encuentro muchas veces en fotoperiodistas, especialmente vinculados a la actualidad, que todas las imágenes te gritan, ¿no? Que todas son como, mírame, mírame, mírame. Y es Qué como, tío, bueno. o sea, déjame respirar un poco, ¿no? Y esas imágenes faltan y a lo mejor tienes que decir, oye, vete ahora a hacer las otras imágenes, porque si no estoy todo el rato muy agobiado. Es que eso es lo que te quería comentar yo, sobre todo ligándolo con ese tema, con el tema de los fotoperiodistas. Yo también soy periodista, no fotoperiodista, pero sí que es verdad que nosotros tendemos mucho a la imagen o a la palabra o al titular impactante, ¿no? Entonces, la imagen que lo explique todo, ¿no? El fotón, que llamaríamos así el lenguaje llano, ¿no? Y sí que es verdad que una edición en la que todas las imágenes son así, es como lo que dices tú, es que lo has dicho muy bien además, lo de gritar, o sea, es como si te estuvieran gritando todo el tiempo y no ponemos en valor, hijo, yo cuando veo también fotolibros y trabajos, Es que abruma. esas otras imágenes que parece que no sirven para nada, Mm. pero que te ayudan a construir ese ritmo. Y qué difícil es, y esto se lo digo a Ana porque imagino que tendrá sus peleas todos los días con esto, quitarnos a la gente que trabajamos en temas de actualidad pura y dura la idea de que todo tiene que ser fotones que te expliquen una realidad de principio a fin, ¿no? O sea, eso tiene que ser una lucha, Ana, que no me gustaría estar en tu lugar en esos momentos, ¿no? Bueno, hay muchos fotógrafos, ¿no? que publicamos en 5W que son de estos, ¿no? Que tienen estas imágenes que son fotones, que son espectaculares y que para mí son referentes absolutos, pero que cuando quiero hacer una edición un poco más reposada, y yo especialmente siento que ahora el público necesita un poco de Sí. pensar, ¿no? Y de imágenes que cuestionen cosas y no que les des todo masticado, porque ya tenemos unas culturas visuales a lo mejor un poco más desarrolladas que hace 30 años, ¿no? Y entonces deja al público un poco imaginar y pensar y intuir. Y tengo peleas grandes, bueno, grandes, ¿no? Tampoco grandes, son muy interesantes, pero sí que batallo mucho. De hecho, esto si Santi Palacios lo escucha, pues bueno, le quiero mucho,
Pero estuvimos, de hecho, estuvimos juntos trabajando en Bucha, ¿no? Cuando él entra en Bucha, en Ucrania, es uno de los primeros fotógrafos en entrar en Bucha. Esto, bueno, a nivel profesional es muy importante, ¿no? Porque además él es freelance y tal. Y él está allí, o sea, llega el primero y prácticamente se va al último, ¿no? Entonces, cuando hacemos la edición en 5W, él quería como enseñar todo, 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 ¿no? Y todas las imágenes eran muy espectaculares todas, ¿no? Y yo le decía, oye, Santi, pero quiero imágenes de espacios vacíos, de detalles, de... Y él, no, pero es que esta mira, y ya, pero es que esto ya, o sea, sí, es otro muerto, es otro tal, pero, o sea, deja un poco respirar, ¿no? Y fue una de las ediciones que más recuerdo de más batallar, y Santi además, que es un tío como muy persuasivo, o sea y fue dura, fue dura. Y Ay, creo que no gané del todo, ¿eh? No. También tengo que decirlo. ahí tu labor es muy importante porque tú también dices que, claro, yo te he oído decir que el reto para ti es encontrar historias que cuenten historias que ya están muy contadas, ¿no? Y uno de los trabajos que tenéis publicados en 5W, que es muy interesante, que es el del vacío de Siria, de, no sé si lo voy a decir bien, ¿eh? Carole Alfará. ¿Sí? Carol Alfará, sí. Vale. Cuéntanos un poquito ese trabajo, porque yo creo que fotográficamente a mí me ha recordado a cuando estuvimos hablando precisamente con Diego Ibarra, de que a veces hay que dejar que las personas que son víctimas y testigos de una situación cuenten la historia de dentro porque la cuentan de otra manera. Y el trabajo de Carol es súper bonito, o sea, es una mezcla de, aunque tú digas que no es una mezcla de poético, aunque pienses que no, hay mucha poesía, que por cierto me acabo de acordar que tú también dices que para hacer buenas fotos hay que leer es poesía. verdad. Ahora de repente me he Sí, acordado. sí, sí. Así que igual te toca algún visionado de autoría personal y estas cosas. Y luego está esa parte documental que no hay que perderla, ¿no? ¿Cómo fue la elección de Carol y del trabajo este del vacío de Siria? Bueno, yo a Carol no la conocía, la verdad. Ella es una fotógrafa siria que empieza a fotografiar pues, su país en guerra. Y coincidió justo que lanzábamos 5W, hacía muy poco que habíamos lanzado 5W, 2015, conocí a Carol 2015-2016, y yo tenía pues esto, ¿no? Claro, en 5W hacemos actualidad un poco más reposada, pero no deja de ser actualidad, y se había publicado muchísimo de Siria. Si vemos las imágenes que en 2015-2016 estábamos viendo de Siria, eran imágenes que gritaban y mucho todo el rato, ¿no? Eran muy explícitas, bueno, un poco en Gaza casi ya hemos otro límite, ¿no? Sí. Pero bueno, este tipo de imágenes, ¿no? Que sí, que son de denuncia y que hay que hacerlas, y yo, no, yo soy partidaria de que estas imágenes hay que denunciar, y pues si a alguien le molesta y se le atraganta la comida, pues mejor. Pero no puede ser así todo el rato, no se puede contar todo el rato lo mismo así, ¿no? Yo en sí, bueno, con el tema de Siria en la revista yo decía, ostras, que, o sea, hay que seguir hablando de Siria, hay que seguir enseñando Siria, pero no encontraba una narrativa en la cual yo creía que podíamos aportar algo. Hasta que entré en Casa Árabe en Madrid y había una exposición de una fotógrafa que era Carol Alfará. Concretamente hay una fotografía que Carol siempre me dice, esta no es mi fotografía preferida, digo, ya, pero para mí fue la que me atrapó, que la fotografía es una butaca Sí. con una valla de estas de comercio, de metálica, toda llena de agujeros, de bala, y la butaca, ¿no? Y esa es la fotografía. Pero yo ahí, esa imagen me transmitió como paz dentro de la guerra, como silencio dentro de la guerra, y una escena muy cotidiana, ¿no? Una butaca que pues mi abuela tenía una butaca muy similar, ¿no? Y dije, ostras. Entonces empecé a ver la exposición, y esto es un poco lo que busca Carol Alfará en la mayoría de las imágenes, ¿no? Lo que buscaba en ese momento, ¿no? Ella entra en las casas después de los bombardeos, en un momento que ya no hay el caos ni los heridos, sino que hay como lo que queda después de un bombardeo, ¿no? Y entonces Carol consigue con esas imágenes transmitir silencio en un escenario bélico, ¿no? Y yo creo que eso me atrapó muchísimo, a lo mejor a nivel de composición, y bueno, es como su primer trabajo importante, ¿no? Pero a mí eso me atrapó muchísimo más que muchos fotones. Si no hubiese visto esos fotones de Siria, ¿esto me hubiese atrapado más? O igual, pues no lo sé, pero con la cultura visual que ya teníamos de Siria, creo que este trabajo daba una visión muy diferente, o diferente, de lo que estaba siendo la guerra, porque era la guerra de entre los hogares, y para mí era muy importante. Y cuando Carol cuenta, ella dice, en Siria, y esto yo me he sentido mal como fotógrafa también, porque yo lo he hecho,
entrar, bueno, en Siria y en cualquier parte del mundo, pero en Siria entrar en una casa ajena es una falta de respeto, ¿no? Tú tienes que pedir permiso. Y después de un bombardeo no hay nadie en la casa, pero yo me sentía como que estaba invadiendo la intimidad de alguien. Y eso se nota en sus imágenes. Y yo ahora, desde que escuché a Carol, pues cuando he estado en Ucrania he entrado en casas ajenas, creo que lo hago de otra manera, ¿no? Y no sé, para mí ese trabajo fue muy importante. Qué bueno. A Yo mí de creo ese que trabajo, este tema ay, perdón, del fotón, ¿no? sí, Es parte integrante de o sea, del ADN del fotoperiodismo, ¿no? Que nace con los periódicos. Entonces, claramente ni tienes necesidad de esa foto en la portada o esa foto única que decora, ¿no? Un artículo y que tiene que atraparte, ¿no? Entonces, un poco históricamente viene de esto, pero claramente una edición de una historia no puede ser tus 15 fotones o tus 15 imágenes favoritas, ¿no? Justamente necesitas comas, ¿no? Puntos y paréntesis para que puedas ir leyendo y entendiendo y aprendiendo y sintiendo también lo que las imágenes te quiere comunicar. Sí, porque Y yo creo además, que esto es muy claro que, o sea, Susan Sontag lo dice claramente, ¿no? El tema de la compassion fatigue, o sea, ujú, imágenes siempre demasiado fuertes, violentas, que sí que se tienen que hacer y se tienen que ver, se tienen que publicar claramente, pero una después de la otra al final no la miramos. Y no insensibilizan miramos al a lo, final la mirada, ¿no? ya. No Entonces, tienen el efecto que realmente se busca con esas imágenes por un exceso. Yo estaba pensando en este tema de pues eso, de que se insensibilice o se acostumbre la mirada a ciertas escenas, por muy crudas que sean, y sobre todo a ciertos temas, ¿no? Porque em, cuando salen temas, por ejemplo, pues como Gaza o Siria, temas que de repente saltan a la palestra y todo el mundo habla de ellos y tenemos de repente una sobreinformación sobre esos lugares, un montón de imágenes. Yo ahí sí que suelo pensar, digo, y es algo que me imagino que es muy complicado, pero qué importante es en estos casos de saturación encontrar miradas nuevas, ¿no? Sobre esos temas que están tan trillados y que normalmente, como se trabaja tan a contrarreloj en esos temas, los fotoperiodistas no es tiempo precisamente lo que tienen para trabajar. Se suele tirar bastante pues, de sota caballo rey, ¿no? Pues de una edición o de una narrativa lineal y siempre desde una misma perspectiva, ¿no? Independientemente de que esa perspectiva pues, sea mejor o peor, que eso también es subjetivo muchas veces. Es difícil encontrarse con nuevas miradas sobre temas muy trabajados, porque el ver mucho de algo al final también te contamina de alguna manera la mirada, ¿no? Yo creo que ya no es tan difícil. Yo me acuerdo, bueno, yo esto lo aprendí muy pronto en mi proceso de aprendizaje del mundo de la fotografía, porque empecé en Magnum en los años, a finales de los 90, entonces cuando todavía tenía un lenguaje bastante único, pero siempre coherente, ¿no? Luego en los años ha evolucionado también con tipología de fotógrafos diferentes. Pero después de Magnum, entonces ahí aprendí. Fue mi primera entrada, ¿no? En el mundo de la fotografía, aprendí esa manera de contar. Y luego de repente me fui a Colors, ¿no? Una revista de actualidad, pero hecha con un lenguaje muy pop, muy de publicidad, muy de still life, o sea, con un lenguaje completamente diferente. Y de repente me di cuenta, como yo no estudié, no tengo una formación fotográfica, o sea, no estudié fotografía, entonces lo aprendí haciéndolo. Simplemente estos dos momentos diferentes de mi principio de carrera, decimos, decir, uy, se puede contar las mismas historias en manera diferente. O sea, Magnum Colors, increíble. Entonces, para mí fue como un ¡pam! ¿No? Y era el principio del 2000, hace 20 años prácticamente, cuando aprendí que, ay, se pueden contar cosas de manera diferente. Y no solo llegan a públicos diferentes, pero vuelven a llegar al mismo público de manera diferente. Ujú. También me acuerdo perfectamente un momento, no me acuerdo el nombre del fotógrafo desafortunadamente, pero me acuerdo perfectamente cuando vi un trabajo sobre Palestina, y de Palestina en ese momento solo veíamos chicos con la cara cubierta tirando piedras. Eso es lo único que se veía, ¿no? Y de repente veo un trabajo que eran madres de mártires sentadas con la foto de sus hijos aquí. Algo que ahora se ve bastante, ¿no? Pero hace 20, quizás 15 años era... Y de repente pensé, wow, me paré a verlo, porque claro, hubiese sido otra foto y otro chico tirando piedras,
no hubiera dado vuelta a la página, ¿no? No me hubiera puesto, aunque fuese otro año, otro momento, otra guerra, otra... Y eso fue como, ay, se pueden ver las cosas de manera diferente. Hay que mirar detrás también, no solo delante, ¿no? Otro ejemplo fue Donald Webber, un fotógrafo de Canadá, que estaba trabajando como fotoperiodista en Ucrania, justo en la revolución de Maidán, que justo ahí ahora el aniversario, ¿no? Y todo el mundo mirando a esa plaza, haciendo fotos de lo que estaba pasando. Y él se dio la vuelta y empezó a fotografiar detrás. Gente que iba a hacer la compra, que llevaba a los hijos al cole, dentro de una situación de guerra, una situación muy dramática, pero la vida seguía, o sea, la gente seguía viviendo en alguna manera. Y eso fue otra vez un despertador para mí, ¿no? De hay que mirar en otras direcciones, no solo delante. Y eso creo que ahora esa concienciación dentro de los fotógrafos, documentales, periodistas y de otro tipo sí que es bastante más desarrollada de antes. Ujú. Hay Yo le quería capacidad. Yo le quería preguntar a Ana un tema que a mí me suele interesar bastante, que es la relación en los trabajos de fotografía y texto. Yo te he leído decir que tú también lo que pretendes con tu trabajo de editora gráfica es poner un poco en valor también la fotografía, que no sea un mero acompañamiento del texto, de la noticia, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo se hace eso? Digo, ¿cómo te planteas primero? O sea, tienes un texto, eliges las fotografías, ¿eso te hace ya un poco que las fotografías dependan demasiado del texto? ¿O cómo es ese proceso de poner un poco al mismo nivel fotografía, texto, o de darle a la fotografía realmente esa importancia y ese valor que tiene y no solo ser una mera acompañante del texto? Bueno, aquí hay dos maneras, ¿no? Bueno, respecto a lo que decía Ariana, yo estoy, o sea, creo que ahora mismo tenemos como 1000 ventanas, o sea, 1000 trabajos y el problema del editor es encontrarlos, saber lo que buscas también, ¿no? También a la hora de publicar en la revista, saber lo que buscas, porque si lo buscas al final alguien lo habrá hecho de otra manera. O sea, lo único que se requiere tiempo. Por ejemplo, ahora en Gaza estamos viendo una única manera muy clara de fotografiar Gaza, ¿no? Y casi de emergencia total y, bueno, se fotografía lo que pueden, como pueden. Pero estoy segura que de aquí a un tiempo, cuando esto, no sé cómo acabará, pero saldrán trabajos con otra línea, otra capa de otra forma de mirar lo que está pasando en Gaza más allá de los muertos y de los niños asesinados, ¿no? O sea, también en muchos conflictos dicen, no, es que la guerra se fotografía siempre igual. Bueno, es que lo que llega de la guerra al principio, cuando está ya una guerra, es esto, pero luego hay 1000 trabajos súper sutiles, súper reflexivos, que son súper potentes, pero que requieres como editor de mucho más tiempo para encontrarlos y como fotógrafo para hacerlo. O sea, la gente que los está haciendo necesita reflexionar sobre cómo quiere contarlo y cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en la COVID hubo un trabajo, no sé si, tampoco recuerdo el nombre de hecho no sé si era fotógrafo o fotógrafa, a lo mejor Ariana lo recuerdas, que al final pues yo fui la primera que entré en las UCIs, ¿no? Y fotografié lo que estaba pasando en las UCIs y había que denunciar lo que estaba pasando, la falta de material y tal, pero hubo un trabajo que a mí me impactó mucho, que era de las huellas que la gente dejaba en los supermercados. O sea, era hecho con una cámara que veías, ¿no? Esa psicosis que había de que no podías tocar nada. Y ese trabajo para mí fue como, wow, qué manera más potente de contar una cosa que hemos contado todas como hemos podido, ¿no? Entonces, yo creo, pero claro, este trabajo no lo descubrí en marzo de 2020, lo descubrí pues en julio seguramente, ¿no? Entonces, hay que también tener paciencia para encontrar esos trabajos, pero a ver los hilos, ¿no? Y respecto a lo del texto y fotografía, yo soy periodista y he trabajado mucho el texto y he trabajado también muchas veces con gente más especializada en texto, que, ¿no? O sea, he ido con un plumilla y yo como fotógrafa. Y he ido aprendiendo también a eso, ¿no? A ver, primero tiendes a trabajar de la mano con el que escribe, ¿no? E ir todo el rato haciendo los dos lo mismo y luego ves que eso no funciona nunca porque normalmente cuando el que escribe trabaja, el fotógrafo no tiene que trabajar porque son las 12 de la mañana, la luz es horrible y ahí no está pasando nada y está todo el mundo debajo de un árbol, ¿no? Entonces,
pues te desprendes también de la dinámica de trabajar del plumilla y tienes otra vez que hablar mucho hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué queremos contar? ¿Cómo lo queremos contar? Pues yo gráficamente voy a hacer esto, tú de texto pues haz como quieras, ¿no? Y ponerte de acuerdo, pero no ir de la mano, porque creo que los lenguajes son diferentes y que hay que aportar una cosa a la otra, ¿no? Entonces, en la revista cuando seleccionamos temas donde hay un fotógrafo y un plumilla, eh, normalmente o no han trabajado juntas, o sea, hay alguien que nos propone un texto y yo busco un trabajo que complemente a ese texto, porque no hace falta, si te dicen que es Juan Rodríguez, tener un retrato de Juan Rodríguez, o sea, no hace falta. Y esto también lo he aprendido con el tiempo, porque enriquece muchísimo más si se complementan, no si es exactamente lo mismo. Incluso el trabajo que os decía de Nuria López Torres, ella trabajó con Agus Morales, que es el director de la revista, trabajaron juntos en Ucrania un tema de salud mental y al principio a mí no me funcionaba la edición porque el texto me había comido demasiado a la edición, ¿no? Yo iba mirando el texto y decía, vale, Nuria ha fotografiado a tal, ha hecho esto, ¿no? Y yo iba aparejando lo que Agus contaba en el texto con la... Y no fluía la edición gráfica, ¿no? Entonces yo cuando hago una edición gráfica que acompaña un texto, una crónica larga, normalmente intento que la edición gráfica de fotos funcione sola y luego la mezclo con el texto, porque si no funciona sola no fluye, ¿no? Y entonces esto en la revista a veces es como, bueno, pero si he hecho una foto de Joaquín, ¿por qué no pones a Joaquín? Pues porque la foto es muy mala y no aporta nada. Y Agus ya te ha descrito a Joaquín. Así de claro. ¡Qué poder! Entonces, en este aspecto también vamos como aprendiendo a hacerlo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que el texto no te marque excesivamente la edición de fotos. Y otra cosa es que en los proyectos fotográficos yo creo que el texto es imprescindible. Cada vez lo creo más. O sea, en textos fotográficos, periodísticos o documentales, creo que sí, bueno, esta dicha de las imágenes, una imagen vale más que 1000 palabras. Yo no estoy o sea, creo que no es así. O sea, para entender las cosas hay que leer, nos guste o no, ¿no? Sí. Y que las imágenes lo que hacen es generar 1000 preguntas, ¿no? Pero suprimir a todas las palabras es imposible, ¿no? Entonces creo que está muy bien combinar ambos formatos. Además, ahora, por ejemplo, que mira, a Ariana yo creo que le gustan estos temas de las nuevas maneras de documentar, ¿no? Yo creo que sí que requieren texto. O sea, estar muy bien, que no sea una manera al uso de contar, pero muchas veces no se entienden, aunque tengas el ojo hecho a fotografía, leer fotografía, pero claro, te llega un trabajo, véase, por ejemplo, igual digo yo que sé, de Laia Abril o lo que sea, vale, entiendes que va del aborto, pero necesitas un texto para poder justificar lo que hace, cómo lo hace, ¿no? Que ella lo hace muy bien. Entonces, Ariana, tú en ese sentido, ¿cómo ves el texto no texto? Justo sí, tenía muchas cosas que decir cuando hablaba Ana, porque es un tema que para mí es muy importante, muy delicado a nivel profesional. O sea, hablo del papel del editor gráfico dentro del mundo editorial, decimos, un editorial amplio, claro, que tenemos ahora, que desafortunadamente en nuestros países, y hablo de Italia y de España, que son donde me he movido más, últimamente, es un papel que no es para nada valorado, ¿no? O sea, 5W tiene una editora gráfica, menos mal, ¿no? Pero si miráis la mayoría de las revistas, y hablo de los dos países, los periódicos, que son tan importantes, que tienen un fotón de portada, ¿no? No tienen editor gráfico, o tienen uno, ¿no? Si miras a un New York Times, tiene 13. Ya. Miras a lo digo en un número, Liberación, 12. O sea, aparte que el periódico es 24 horas, hay turnos y tal, pero siempre tiene que haber alguien que se ocupa de la parte visual, más de una persona especializada quizás en temáticas diferentes, ¿no? Y el otro problema es que sí, si hay un editor gráfico, a mí me ha pasado muchas veces en estos años de edición gráfica, como de papel profesional, que el editor gráfico no tiene la misma capacidad, posibilidad de decisión de redactor jefe de texto. O sea, puede escoger quién escribe, cómo va. Y el editor gráfico no están al mismo nivel. Y a diferencia de en Francia, en Inglaterra, ¿no? Estados Unidos, donde el editor gráfico sí está allí. O sea,
yo tomo decisiones sobre el tema fotográfico, tú sobre el tema texto, pero estamos exactamente a la par, porque son dos lenguajes que pueden contar la historia junta en manera diferente y son importantes al mismo nivel, ¿no? Y yo creo que nosotros aquí tenemos todavía que evolucionar un poquito en ese sentido y no sé, yo en realidad he visto que este ha empeorado un poco en los últimos años, desafortunadamente, en vez que ir mejorando. Y esto se nota. Tú miras el New York Times, miras la portada o las portadas de cada sección y de verdad que casi no necesitas texto. Yo estoy de acuerdo que hace falta texto, ¿no? Pero sí que esa foto de portada, como una foto cualquiera de portada, que es la edición gráfica más complicada, yo creo, de eso de escoger una imagen, ¿no? Ujú. Sí que tiene un poder un valor, ¿no? Una eficacia potente. Y eso es una pena que no se entienda todavía la importancia del aspecto visual, ¿no? Del aspecto fotográfico dentro de la comunicación de información. Yo quería preguntaros, vosotras que ya lleváis unos años de editoras gráficas, ¿tenéis trucos a la hora de hacer una edición gráfica? Yo qué sé, pues igual elegir desde el principio una foto de apertura y otra de cierre, ¿o es algo que vais viendo según vais montando la historia? Yo normalmente, o sea, a la hora de editar otros trabajos, no son los míos, es un desastre, no tengo ninguno. eh, Siempre como me clasifico las fotos, ¿no? Sobre todo porque yo pido muchas fotos, o sea, a mí no, o sea, cuando, especialmente con fotógrafos y fotógrafas con las que trabajo más, no te preocupes, mándame 100, me da igual, ¿sabes? Porque así veo, porque si te mandan 20 y tienes que publicar 10, es como, ostras, es que, bueno, al final, no, mándame 100, que sean descartes, no me importa, ¿no? Pero claro, entonces te mandan 100, que es un caos, porque poca gente tiene ordenadas 100 fotos. eh, bueno, aunque algunas sí, pero lo que yo hago es como una cosa muy básica cuando voy muy perdida, que es como los detalles, fotos de acción, los retratos, las fotos que me dejan respirar, posibles aperturas, posibles cierres, ¿no? O si lo veo muy claro, si no, no lo hago. Fotos que a lo mejor son imprescindibles para contar la historia, me las marco de otro color. Entonces me lo voy marcando por colores y voy descartando. Y entonces hago como diferentes ediciones clásicas de pues apertura, ¿no? Y que tengan ritmo, pues apertura, paisaje, no sé qué, detalle, tal. Y, y una vez tengo esas ediciones más o menos de 15, 20 fotos que funcionan, acabo de bajar a tierra las fotos. Incluso muchas veces yo todavía soy de esta gente que las imprime y las mueve en papel, porque me va muy bien. Entonces, esto ya en las ediciones, ya en la revista en papel, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos el papel, que es como más, pues ahí me las imprimo y las bajo todas en papel, o si tengo que meterlas en una pared de una expo, yo me hago todo, lo pongo en papel y lo voy moviendo, ¿no? Pero mi truco principal al principio, y cuando doy clases no, sugiero que la gente haga eso, es como clasificarte por tipos de fotos, Ujú. porque luego te va muy bien para narrar la historia y puedes moverlo y puedes, pero si no empiezas con una selección de 100 fotos y ¿qué haces? Las que te gustan y las que no te gustan, no funcionará nunca, ¿no? Y cuando edito con alguien muchas veces sí que digo, vale, 3 fotos que para ti son imprescindibles, ¿no? Que a lo mejor a veces se van fuera, pero bueno, para saber cómo lo contaría la persona, ¿no? Y nunca o casi nunca digo que me enseñen la edición que ellos harían antes de yo empezar a trabajar, ¿no? O sea, no digo, enséñame tu edición, porque luego a mí me condiciona. Ujú. Entonces prefiero verlo después. Ujú. Esto, me gusta mucho este sistema. Yo, más que categorías, que también es otra manera, también las imágenes que son muy, empezando con muchas imágenes, ¿no? Las que son muy parecidas, ¿no? Para Ah, empezar bueno, sí. a quitar, porque claro, empiezas con 100 y tienes que llegar a 50, luego a 30, luego a 20, luego a lo que sea. Entonces, empezando quitando, ¿no? Y un ejercicio que hago mucho con estudiantes y que me gusta mucho y a veces lo hago yo también, es pensar que estoy editando para algo, ¿no? Para el New York Times o para Vogue o para Time Magazine, ¿no? Entonces digo, ok, si estoy hablando con el público de Time, ¿con qué foto empiezo? ¿No? O estoy hablando a la misma historia, pero con el público de Vogue, ¿no? Que entonces sí, le interesa la actualidad, pero se la tienes que contar de manera un poco más suave, ¿no? ¿Con qué foto empiezo? Entonces, haciendo esas tipologías diferentes, luego hay una que funciona y que puede ser como una, ¿no?
una mediana, ¿no? Entre la más extrema y la más suave, ¿no? Dependiendo de lo que quieres contar. Entonces, haciendo pruebas y pruebas y luego siempre ese ejercicio de darle la vuelta a todo y ver cómo te sorprende la historia mirándola al contrario, entre comillas, de lo que habías pensado, ¿no? Al revés. Em, el comienzo y el final normalmente cambia siempre, desde la primera idea al final, ¿no? Porque empiezas con una, pero al final no funciona yo creo que es importante eso, el tema del desapego, ¿no? De no quedarse pegado a una imagen u otra, aunque sea la más impactante, para seguir dando vueltas, a dejar fermentar, ¿no? Un poco ese trabajo para que encuentre su punto, su punto perfecto. ¿Es un proceso en el que disfrutáis? Es que yo a Ariana le estoy viendo ahora mismo la cara como, o sea, no tiene fotos en la mano, pero está gesticulando y la estoy viendo como, Sí, sí, quiero ya me ponerme a encanta. hacer, no sé, ¿es un proceso en el que disfrutáis mucho haciendo la edición? Me encanta. Y sobre todo en papel, como decía Ana, que Mm. ahora no se puede hacer mucho porque tampoco vamos imprimiendo centenares de fotos, pero sí, me encanta. Me encanta. Es como un juego, pero tiene sentido, ¿no? Y tiene una razón de ser, no es solo pura diversión, pero tiene una intención. Ujú. Qué Yo lo bien. paso muy mal. No, o sea, lo digo. Le estaba viendo la cara, ¿eh? Ya Ana estaba diciendo, Jolín, pues ¿sabes cómo voy a decir yo? Que yo no. Pues sí, le estaba... No, sí, me gusta, si no, no lo haría, y luego me apasiona y me Mm. fijo mucho, ¿no? En cómo edita la gente y así, pero yo lo paso mal y cuando veo, cuando ya lo tenemos impreso, pienso, uff, esto... O yo que sé, ayer en una expo, ¿no? Que me pasé como, no sé, una expo que he rediseñado y vuelto a diseñar y no me acaba de funcionar y no sé qué y tal, y ayer la vi en pared y ya hubiese cambiado 3 fotos, ¿no? Entonces hay un momento que al final en 5W lo decimos tanto de la edición de fotos como de textos, ¿no? Que al final nunca se acaba una edición, se abandona, Mm. ¿no? Hay un momento que Abandona, hay qué que bueno. parar Es verdad. y Ujú. decidir, ¿no? Pero nunca, o sea, satisfecha del todo. Mm. Bueno, me suele pasar en la vida en todo, ¿eh? Pero lo paso mal, lo paso mal y también porque a mí, o sea, creo que yo cuando lo hago para la revista, claro, a Ariana decía, no, para el New York Times, para Vogue, yo tengo muy claro la revista 5W, ¿no? Y entonces, y yo lo hago, intento que sea con la línea que buscamos en la revista, pero que el fotógrafo o fotógrafa se sienta como cómoda con esa edición. Yo lo intento, a lo mejor ahí la cago, pero intento que esté bien, porque al final también, pues, la revista forma parte de todo, ¿no? Y siempre estoy como sufriendo de cuando me peleo mucho con las imágenes, digo: Esto no funciona". Y yo lo veo claro que no funciona y me la cargo, pero luego siempre tengo ahí como, ¿no? Pero Yo bueno, tengo, forma parte de eso. Ujú. Tengo dos preguntas que tienen que ver con cada una de ellas con un gran fotógrafo. Me estaba acordando cuando estabais hablando de la hora de cuando entrevistamos a José Manuel Navia, y a Mm. mí me lo han dicho algunos otros fotógrafos también, desde el punto de vista autoral, de la fotografía. Tanto a Navia como a otros, les he escuchado decir que uno cuando realmente se convierte en autor es en la edición. Es decir, que el fotógrafo o tiene que editarse a sí mismo, no estoy diciendo él solo, pero o tiene que estar muy metido en ese trabajo de edición de sus propias fotos. ¿Vosotras cómo veis eso? ¿Se pierde algo de autoría si dejas la edición en manos de otra persona? Mm, A ver, la autoría se queda, porque las otras las has hecho tú y la autoría es tuya, ¿no? Yo creo que también cuando hablo de comisariado, porque ahora trabajo más como comisaria que en editoriografía, que sigue siendo un trabajo de edición, ¿no? Pero con la plataforma es diferente, decimos. Yo siempre hablo también de ser como una traductora, ¿no? O sea, ¿cómo traduzco este trabajo para ese público? Un Ujú. festival, una galería, y yo creo que en la edición es lo mismo, ¿no? O sea, el trabajo que tú has hecho como autor, como fotógrafo, fotógrafa, hay que pasarlo y no hay que llegue a un público. Entonces, el trabajo del editor a través de la plataforma, ¿no? Entonces, lo que decía Ana de yo edito para 5W, eso es, ¿no? Porque con el público de 5W, que no va a ser el mismo público de otra revista, por ejemplo. Entonces, el trabajo del editor es, con desapego y relatividad, traducir, ¿no? Ese trabajo a un público diferente, sin perder la historia, sin perder la intención del autor.
y de la autora. O sea, no creo que eso o sea, quizás el autor se puede sentir un poco tocado en ese sentido porque por el apego y porque tiene sus imágenes preferidas y tal. Pero, o sea, sería un error cambiar completamente el significado, claramente. Eso no sería una buena traducción, ¿no? No, no Ujú. sería un buen trabajo de edición y a veces puede pasar. Entonces está bien que haya una continua conversación con los autores mismos y las autoras. Pero no creo, pero claro, yo no soy fotógrafa, entonces no lo siento tanto. Pero Ana sí lo es. Dinos, Ana. No, yo creo, Algunos editores te han maltratado las fotos, ¿no? A ti. yo creo que también, bueno, yo en mi caso, ¿no? Que al final decides muy bien dónde metes los proyectos, cómo los metes. Otra cosa es cuando trabajaba para Médicos Sin Fronteras, que ahí, pues sí, ahí me sentía muy, bueno, a veces era como, pero también porque estaba decidiendo dónde iban mis fotos gente que no era editora, entonces ahí te sentías súper maltratada, ¿no? Bueno, súper maltratada tampoco, pero quiero decir que no era un Yo no sé trabajo ningún serio de consejo. edición, ¿no? Que era como, bueno, pues... em, pues yo también creo que, y esto también nos pasa tanto en foto como en texto, ¿no? Que a veces a mí me llegan trabajos de gente que llevan mucho, que son de largo recorrido y que han pasado por muchos editores y que el fotógrafo o fotógrafa se los ha trabajado muchísimo y que yo digo, bueno, pues es que está bien, ¿no? Que no siempre tengo que decir algo para publicarlo, que funciona, o sea que al final tengo que descartar 3 fotos porque, o no. Entonces, cuando hay un trabajo que está bien o un texto que está bien en 5W, es como, está bien, no hace falta que yo meta mi granito de arena Ujú. para decir que he editado algo y para que, bueno, pues funciona, ¿no? Que también el trabajo de edición a veces es como decir, funciona y ya está, ¿no? Sobre todo en el caso de cuando publico. Pero yo creo que también como fotógrafa, yo que sé, en este último proyecto, yo al final ahora empiezo a ver editores, pero que ya son editoras o que a mí, bueno, que me gustan, con las que puedo conversar, ¿no? No iré a un editor que sea muy agresivo, por ejemplo, porque no es mi estilo. Entonces, ya intento, ¿no? También tú como fotógrafa, al final buscas ayuda, pero tú tienes la última palabra, ¿no? Y si algo no te gusta, pues bueno, depende de la relación que tengas, pero quiero decir que yo sí estoy de acuerdo que el editor está súper bien que te guíe, pero al final la autoría es tuya y al final, mira, yo cuando me peleo, cuando alguien me enfrenta mucho, pues mira, es tu curro, ¿sabes? O sea, yo lo hago para que brille más o porque yo creo que se cuenta Sí. mejor la historia, pero si al final tú quieres esta foto sí o sí y sí o sí, pues al final eres tú que vas a firmar, ¿no? Ujú. Em, pero yo sí como fotógrafa creo que yo estoy bastante encima del proceso de edición de mis cosas. Ujú. Pero me dejo guiar, ¿eh? Porque creo que es súper importante y cada vez más. Antes me costaba más. Además, eso también te ayuda a ti a ver partes del trabajo que tú misma no ves, ¿no? Porque muchas veces como fotógrafas estamos delante de, pues eso, de nuestros cromos, del panel, de los apuntes, del ordenador, y el momento que sales y lo compartes con alguien y con alguien que te da confianza, que respeta el trabajo, también tenemos que saber ver que el trabajo se puede entender de otras maneras, ¿no? Y si hay alguien que te da ese respaldo, te ayuda a ver cosas en el trabajo que tú ni siquiera has visto. Y yo creo que en ese sentido es súper enriquecedor. Bueno, a mí me pasó una cosa con una exposición que es la que ayer, bueno, esta que le he dado tantas vueltas, pero que, bueno, una exposición que reúne mi trabajo de los 10 primeros años, ¿no? Que habla sobre todo de crisis humanitarias y conflictos. Y ese trabajo, revisé todo el archivo de 10 años con Consuelo Bautista, porque Consuelo me decía, yo recuerdo una foto que una vez vi que había una olla, y yo decía, esta foto yo no la he visto. Y ella misma me decía, es que yo te he visto archivo que tú no eres consciente que tienes. Y ella, para una exposición que hacen en bibliotecas de Barcelona, que acompañamos fotografía con poesía, me dijo, tienes que revisar todo tu archivo. Y revisando todo, que es súper importante revisar el archivo, porque revisando mi archivo de los 10 primeros años de cuando trabajaba en Médicos Sin Fronteras, que buscaba fotos muy concretas, me di cuenta que yo me fijaba en cosas que no era consciente que me fijaba y que repetía, ¿no? Pues tengo muchas fotos de manos o muchas cosas de paisajes desérticos y que no era nada consciente. Y al revisarle el archivo y montar esta exposición, que es así como mucho más de interrogantes, mucho más sutil, insinúa, mucho más que explica, me di cuenta que miraba de una manera distinta a la que yo me creía y a partir de esa revisión de archivo busco todavía enfatizar más en mis nuevos proyectos esta mirada que no era tan consciente que tenía, ¿no? Entonces,
eso te ayuda a un editor también a hacer, ¿no? A decir, Bonito. es que miras así y no te das cuenta porque estás todo el rato dando las fotos que te piden, ¿no? Ujú. Y a mí me fue súper bien esa revisión de los 10 años de archivo para darme cuenta que tengo otra manera de mirar que no era consciente. Pues tú te das cuenta, Ana, que ahí has cerrado el círculo con la foto de Carole, que para ella no era importante la del sofá, o sea, la de la butaca con la persiana. O sea, has hecho lo que han hecho contigo, lo has hecho con ella. Ujú. Bueno, ella sigue pensando que no es importante. Sí, pero bueno, Pero sí, sí. Sí, ahí bueno, está. eso es también lo que intentas, ¿no? Cuando me pongo Claro. como editora de, hostia, tío, pero con Nuria, que somos amigas, y es, Mm. tía, pero mira este pasillo, esto es la hostia, y ella, no, pero y que sí, que esto funciona, ¿no? Y bueno, te ayudas un poco, ¿no? Sí. Ariana dice que sí todo el rato. Sí. No, es que a mí me encanta la edición. O sea, en Ana, que está revisando su archivo, es como, wow, ¿no? Qué guay. Es como una reedición continua. Porque tú también eres diferente, entonces ves las cosas de manera diferente, ¿no? Has crecido como fotógrafa, como editora, entonces miras las cosas de manera diferente. Es una riqueza increíble esa posibilidad de reeditar. Ujú. Yo antes decía que os iba a citar dos fotógrafos. Uno era Navia, hablando de la parte autoral, un poco de lo que contribuye la edición a la parte autoral del trabajo de un fotógrafo. Y otro era Alex Soz, que a mí me llamó la atención cómo él explicaba en un vídeo que él cuando está haciendo un trabajo fotográfico siempre tiene en la cabeza el fotolibro. O sea, él sabe que va a hacer un fotolibro y fotografía pensando en que esas fotos van a construir un fotolibro. Em, ¿Qué puede tener eso de bueno y de malo? Quiero decir, el hacer las fotos ya pensando, bueno, pues esto va a ser una expo, o esto va a ser un fotolibro, o va a ser, yo qué sé, un audiovisual de 5 minutos. Em, ¿Cómo veis vosotras eso? El pensar ya teniendo muy claro el formato, ¿es positivo, hablando en general, o nos condiciona demasiado la forma de narrar? Bueno, para Alex Soce seguramente es positivo, Sí. porque hace unos libros. Visto el resultado, sí. Yo creo que en general es un poco limitante, ¿no? O sea, solo pensar en una plataforma o una manera de enseñar tu trabajo, porque, claro, luego darle la vuelta y utilizarlo de manera diferente va a ser más difícil. Se puede hacer, porque eso, la edición es magia, ¿no? Nos permite hacer esto. Pero sí, hay maneras diferentes de trabajar, ¿no? Hay fotógrafos que salen con la cámara puesta y van fotografiando y luego editan. Hay fotógrafos que ya tienen en la cabeza exactamente la tipología de imágenes que quieren hacer o que además tienen como un storyboard casi, ¿no? O sea, hay muchas maneras diferentes de trabajar y seguramente creo que lo mencionaba Ana antes, ¿no? Tener un poco que la edición empieza antes, ¿no? De salir, o sea que tienes que tener una idea de lo que quieres contar y de cómo, ¿no? No es casual. Pero exactamente el formato, no sé, me parece un poco rígido como esquema, pero a él le funciona, ¿no? Quizás a otros también. Ujú. Sí, yo en mi caso me encantaría tener claros los formatos, no los tengo nunca Julián. claros. O sea, como fotógrafa digo esto, ¿eh? Bueno, ya veis que dudo todo el rato de todo, pero bueno. Pero, por ejemplo, con el último proyecto porque muchas veces yo había pensado en los proyectos para medios, ¿no? Para prensa, pues bueno, pues yo qué sé, desplazados tal, denunciamos los rescates en el Mediterráneo. Y en este último proyecto, que es Mar de Luto, que sí que lo estoy pensando un poco más allá de la prensa y de publicar, ¿no? Que tenga más finalidad y está todo como mucho más trabajado, mucho más pensado, con mucho más tiempo. Pero ahora me encuentro, sé lo que quiero contar, pero necesito encontrar las maneras narrativas, que no quiere decir solo fotografía, de cómo contarlo, ¿no? Y ahí sí me encuentro que estoy como todo el rato pensando en exposición y libro, ¿no? Como ambas cosas. Y que para mí lo que había sido principal, que era publicar en medios, ya es como, bueno, pues si esto lo quieren publicar en medios, que lo publiquen como galería de retratos o como lo que quieran, pero sí estoy pensando en cómo meterlo en una pared, y no una exposición de foto, 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 sino una exposición un poco, para mí Laia Abril es referente absoluta, entonces, ¿no? Una exposición que te dé sensaciones, ¿no? Por ejemplo, el proyecto va de desaparecidos en el mar
y desaparecen 9 personas al día desde 2014 sin parar, entonces yo quiero que la gente entre en una sala de exposiciones y tenga la sensación de que hay mucha gente desaparecida, ¿no? Entonces estoy como intentando pensar más allá de las fotos, cómo generar esa sensación, ¿no? Entonces, y ahí me estoy encontrando que como es nuevo para mí, voy un poco coja, ¿no? Porque me cuesta resolverlo. He resuelto la parte fotográfica, pero no he resuelto la sensorial, que creo que al final contar historias también va mucho de A veces generar esa historia sensaciones. va mucho. Ay, Pero- perdón, Ariana. Sí. Dale, dale. Dale, dale. Di, Ariana. Di, Ariana, di. No, decía que yo estoy disponible, ¿eh? Sí, no, ya Ah. te llamaré seguro. Ya Silvia Hemos ya le hecho dije. match. Aquí van a hacer Pues, una conexión Es interesante. que es un trabajo del que está hablando Ana, que a mí me ha pasado viendo el trabajo desde la web y luego después abajo el pequeño teaser que hay Ujú. del vídeo, ¿no? Es que lo que necesita ese trabajo es precisamente sensorial, Claro. porque las fotos, claro, hay unas fotos, yo invito a que la gente lo vaya bicheando porque Sí. merece mucho la pena, ¿no? De repente, Ana se ha metido dentro del agua y hay una imagen súper impactante que se ve la barca, Sí. que ves el cielo, ella está dentro del agua y ves la gente ahí, ¿no? Entonces tú ya estás en esa posición de meterte. Es que eso necesita algo Es que sensorial. además A mí se me ha puesto la piel de gallina la porque es el perspectiva es trabajo. como de dentro del agua. Eso es. Entonces, tú estás dentro, pero tú sabes que no eres de los que vas a estar ahí, pero te estás poniendo en esa posición. A través de tus ojos y de la cámara nos has metido ya ahí. Entonces, al espectador ya le tienes. Yo creo que lo que te falta, lo que te falta, no quiero decir yo aquí, madre mía, cualquiera No, diría. bien, Pero me ¿sabes lo que te gusta. quiero decir? ¿No? Precisamente lo que tú dices, la parte sensorial. Porque luego, por ejemplo, también la barca que está hundida dentro del agua, eso también te está hablando. Es que ahí oyes el mar en silencio. Eso es un silencio que te chilla y que te chilla es que hay gente que se está muriendo, lo Y que te estás sacude. denunciando, eso es, y te sacude. Y no es un sopapo, es una imagen que te hace reflexionar desde el silencio. Me parece súper bonito. Porque es una imagen, además, en un primer vistazo parece como Sí. inofensiva, incluso poética, porque es como el mar, el cielo y gente en una barca. Hasta que tú te metes ahí y de repente Claro. te llega toda esa circunstancia como que te posee en ese momento. Es decir, te metes, es lo que dice Sí, Inma. De es que repente te estás mete, ahí dentro, sí. ¿no? Y a mí, por ejemplo, esa fotografía, cuando hablamos de ediciones en las que hay fotografías que son importantes porque son las que te meten en la historia. Bueno, hay ediciones que te vas metiendo poco a poco, eso depende del ritmo y de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, pero también hay ediciones en las que una sola fotografía ya te mete en la historia, ¿no? Y luego ya viene el resto, ¿no? Y me parece, desde luego, yo cuando vi esa fotografía también me causó Sí. esa sensación. Yo quería ligar un poco el tema de... También ha salido ahora, y sobre todo se lo quería preguntar a Ariana. Hemos hablado de edición en papel, edición en pantalla, edición en pared, las 3 Ps, ¿no? que dicen algunos, pero tampoco es en papel de una manera, en pantalla en otra y en pared. Porque yo, por ejemplo, viendo exposiciones, ¿no? Ahora que además se tiene bastante tendencia a hacer exposiciones en lugares que normalmente no son centros expositivos, pues te montan una exposición en una iglesia medio abandonada o en algún otro sitio. ¿Tú cómo afrontas una edición que sí, que sabes que es de pared, pero también es que esa pared, dónde está, ¿no? Y cuál es el contexto de esa pared? ¿Cuáles son las claves para hacer una edición de un trabajo que va a ir en un lugar que es muy particular y que ya te condiciona nada más entrar? Esa es mi otra diversión, ¿no? Mi otra pasión de la edición, del comisariado, la curaduría. Hace 15 años ya que soy más dedicada a esto, sobre todo en temas festivales, ¿no? Ujú. Que también es muy diferente de una galería o de un museo, ¿no? Hablamos de un público más amplio, hablamos de espacios que no son habituales, ¿no? Para colgar imágenes, decimos. Entonces, el tema experiencial, inmersivo, es lo más, y sensorial, ¿no? Como decías antes, es lo más importante en ese caso. Entonces, yo me meto en las personas que entran en esta sala, en ese castillo, en esa iglesia abandonada, en ese palacio, en esa plaza, y intento ver lo que van a ver, ¿no? Entonces, en este caso ya no hay, casi nunca hay una edición lineal, ¿no? Porque no tenemos una pared museal de 20 metros, sino una puerta, una ventana, algo roto, ¿no? Una grieta en la pared, no sé qué. Entonces, todos esos elementos entran en la edición también, ¿no? Tienes que tener en cuenta de todos esos elementos.
y el impacto, ¿no? El entrar, darte la vuelta, qué veo primero, qué veo segundo, ¿no? Claro, luego cada uno da vueltas como quiere, tampoco le vas a poner una flechita en el suelo para que haga el Como en recorrido el que IKEA. quieres, ¿no? Pero claro, entrar en la puerta, eso es lo que ves. Entonces, es un trabajo casi físico, ¿no? Esto de la edición como instalación, como exposición. Y la otra regla, entre comillas, que utilizo es pensar a mi padre como espectador, ¿no? Una persona colta que ha vivido su vida, pero no es un especialista en fotografía, ¿no? Entonces, ¿cómo va a leer esto? ¿Cómo va a ver él ese trabajo? ¿Qué va a entender? ¿Lo va a entender? ¿Le va a gustar? ¿No le va a gustar? O sea, lo cojo como espectador mediano, ¿no? Para dar una forma a la exposición que sea estimulante, impactante para profesionales, colegas, ¿no? Que trabajan en ese mundo, y el turista o espectador de festivales o apasionado de fotografía que viene un fin de semana a ver la exposición, ¿no? Esos dos son los dos movimientos que hago, ¿no? Mentales y físicos para empezar la edición. Luego, claro, hay tema formato, tema tipología de papel, tipología de materiales, etcétera, etcétera. Pero lo primero es la inmersión, Claro. el entrar en el espacio. ¿Qué veo? ¿Qué es lo primero que veo que me impacta? Algo que me sugiere o algo que me lo cuenta todo, ¿no? Ujú. Es un espacio estrecho, es un espacio amplio, ¿cómo me muevo dentro de ese espacio? Es muy físico la parte Ujú. de comisariado. Estaba pensando ahora también que ahora que los textos, hablábamos antes, están tomando también más importancia y hay más tendencia a incluir textos, también hay más tendencia a incluir textos en las exposiciones. Y eso a veces, a mí me parece que es bastante problemático porque a veces te rompe toda la continuidad y no te aporta mucho. Eso a mí sí que me parece realmente, o sea, incluir textos en cualquier trabajo fotográfico me parece muy importante y algo con lo que hay que tener mucho cuidado y no siempre se tiene. Pero en una exposición me parece especialmente difícil, ¿no, Ariana? Es muy difícil, aunque yo creo que sea importante, pero el texto, lo bueno de una instalación, ¿no? Un poco alternativa es que el texto puede tener un formato diferente de un texto, de un pie de foto, ¿no? Puede ser parte de la exposición, pueden ser palabras grandes, ¿no? Ujú. El director con quien he trabajado 10 años en Corton on the Move me decía que yo hacía un festival de pie de fotos, porque a mí me gustaba poner un pie de fotos. Entiendo porque hay que saber dónde, qué está pasando aquí, dónde, por qué, qué ha dicho esa persona, ¿no? Pero claro, al evolucionar un poco también como comisaria, seguramente encontrar maneras diferentes que no sea foto, texto, foto, texto, foto, texto, pero sí que la palabra puede servir de guía, ¿no? A la manera de mirar una imagen o una serie de imágenes. Y eso se acerca, ayuda al espectador a acercarse a la intención del autor o de la autora del trabajo mismo. Ujú. No me gusta dejar al espectador perdido, que Suelto. no sabe qué está haciendo, dónde, por qué es. ¿Sabes? Me gusta darle un poco de sugerencias para que pueda hacer su interpretación, pueda leer, intentar hacer un poco de esfuerzo, Ujú. pero que le damos Pero una... también que sea muy sutil, ¿no? Que el espectador tampoco se sienta excesivamente dirigido, ¿no? Ahí tienes que jugar un poco eso con las sutilezas, ¿no? De llevarle un poco, de guiarle un poco, pero sin hacerse, sin que se sienta pues como un perrillo, ¿no? Al que vas llevando por. A Tiene mí, que hacer un a mí poco de me trama. pasó hace poco que estuve en Madrid y en la Fundación Mafre estuve viendo, bueno, estuvimos viendo Marc Chagall y un fotógrafo sueco que yo descubrí que, bueno, Sí, ese me abrió un mundo. O sea, maravilloso. salí No me acuerdo el nombre. Christer Strongholm, Eso. creo que es. Ujú. Y me acuerdo que bajamos del ascensor y nos dice, bajaba con una amiga y me dice, yo creo que se empezaba por otro lado. Y digo, bueno, da igual, si total es meternos y donde nos lleve. Y nos dice el chico del ascensor, yo creo que estáis un poco perdidas, la exposición no se empieza por aquí. Le digo, pero hay que empezarla por algún sitio. Y me dice, hombre, no, la verdad es que por donde quieras. Digo, venga, pues al revés. Empezamos al revés. Y claro, la empezamos del revés. Ella iba por un lado, yo iba por otro. Luego nos volvimos a reencontrar. Digo, ahora vamos a leerla por donde se empieza, a ver si tiene sentido. Y claro,
al final es como que también entiendo que sean así, ¿eh? Tan lineal, el contexto, el no sé qué, el no sé cuánto, pero es tan bonito como meterte y ver la evolución desde atrás hasta el principio y dices, jo, es que este casi ha empezado cuando empezó la fotografía y es de antes de ayer y no sé qué, entonces es cuando te explota la cabeza y Sí. pues eso, te pasas 2 horas y pico y salimos a las 4 y tantas y digo, a ver dónde nos dan Bueno, de es comer, porque estamos mira, en Madrid, pero fue como construirte tú también un poco la historia a veces. total. Ser un poco rebelde, ¿no? A no hacer caso a la Sí. comisaria, Ariana, no te enfades, pero también ser un poco rebelde, ¿no? Y ponerte tú un poco a prueba, ¿no? Sí, sobre todo en las exposiciones. Yo creo que ahí sí que te tienes que permitir un poco el jugar y dejarte emocionar. Luego ya Mm. tienes los catálogos. Yo soy muy fan, no ni me patrocina ni nada, pero yo soy muy fan de los catálogos de Mapfre, porque Mapfre. ahí te contextualizan muy bien Sí. al autor o la autora, ¿no? Y eso me encanta. Pero sí que es verdad que en las exposiciones buscas ir como un paso más allí. Entiendo que también hay público que lógicamente necesita, Sí. pues eso, que me digas lo que pasa aquí. Es que no A entiendo. mí me pasa que siempre me pierdo, porque sí es verdad, yo soy un poco caótica en las exposiciones, pero bueno, las disfruto, ¿eh? O sea, luego sí que es verdad que eso también lo hago con los fotolibros, ¿eh? A veces empiezo por la mitad y tal, Mm. luego sí ya haces una lectura lineal, ¿eh? Pero a veces es lo que dice Inma, que haciendo un poco una lectura caótica descubres cosas que son realmente interesantes también, ¿no? Entonces, tú eres como tu propia comisaria. Sí. Sí, quizás la exposición más de éxito es esa, ¿no? Que funciona de recorrido que ha pensado la comisaria y también por el otro lado. O sea, Claro. que funcione, que haya diferentes maneras de entrar en el trabajo y Ujú. salir del trabajo. Eso es lo máximo, creo. Mm. Estamos acabando ya la Sí. entrevista. No sé si tú tienes ahí alguna pregunta en mente. Yo tengo dos, pero No, te podría decir, ¿podemos hacer otro episodio con ellas? sí, ya os amenazamos porque la verdad es que estamos disfrutando un montón y se nos ha Sí. pasado el tiempo volando y no os queremos robar mucho más tiempo, ¿eh? Em, Dale. yo eh, quería preguntaros, ahora que las nuevas generaciones de fotógrafas y fotógrafos que se están incorporando ahora un poco, y me imagino que vosotros también os encontraréis en mayor o menor medida en los visionados, es gente que ya se ha movido y se ha formado en una cultura muy visual, o sea, mucho más visual de la cultura Analógica. sí, que nos hemos Sí. movido nosotros, que no hemos estado tan expuestas a esos relatos en imágenes ni a ese bombardeo de imágenes de estas nuevas generaciones. Me estoy sintiendo un poco vieja con esto, ¿Qué va, qué va? pero, Los viejos son los trapos, ¿no te ha sí, quedado claro? pero quiero decir, ¿eso se nota en las fotografías y en los trabajos que os encontráis ahora? Esas miradas que ves mucho más entrenadas en ese sentido de moverse entre imágenes y estar más habituados y habituadas a construir relatos y a recibir relatos en imágenes. Y si eso también, esas nuevas formas de mirar, exigen nuevas formas de editar. Es un poco una pregunta doble lo que estoy haciendo, ¿eh? Yo lo que veo de la gente joven, ¿no? Y justo ahora que lanzamos 5W, el número revista en papel de jóvenes, Mm. lo que he visto, hemos buscado trabajos de jóvenes, ¿no? De fotógrafas y fotógrafos jóvenes, la mayoría, y lo que he visto mucho es que no están tan encasillados en las normas del fotoperiodismo clásico que a lo mejor podemos estar nosotras, ¿no? Que Ujú. tampoco me considero muy mayor, ¿eh? Pero sí que en Eres esto la hay más una... joven de aquí, ¿eh? Digo, si te sirve de consuelo. No, pero claro, yo ya me noto como, ostras, pero ¿qué me está planteando esta Sí, gente, ¿sabes? O sí. sea, yo qué sé, publicamos estoy haciendo spoilers porque esto todavía no se ha publicado, pero Está bien, tú Bueno, haces spoilers, no pasa nada. tú hazte promo. publicamos el trabajo de Felipe Romero, que seguro que Mm, conocéis, el fotógrafo sí. colombiano, Sí. ¿no? De chicos de Sevilla que estaban Mm. bueno, migrantes que vinieron solos, menores de edad. Y él, claro, hace todas las imágenes, la mayoría de imágenes son teatralizadas, ¿no? Sí. Y esto a nosotros, como fotoperiodistas clásicos ¿no? 5W es una revista de fotoperiodismo documental clásico, o así Mm. entendíamos, o así somos los fundadores, pues ha costado un poco en 5W que entrase este tipo de manera de narrar, ¿no? Y al final la pregunta era, ¿pero él no está narrando lo que les pasa a estos jóvenes? ¿Es mejor un trabajo de alguien que se va a fotografiarlos en la frontera y les hace 4 fotos, es igual durante no sé cuánto tiempo, pero que solo apenas sabe el nombre y 4 cosas? ¿O es más válido el trabajo de Felipe Romero, que ha trabajado durante meses con estos chicos, ¿no? Aunque
es foto teatralizada y se ve claramente en las imágenes, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que están como desencorsetándose de muchos patrones que nosotras teníamos, y a mí me sirve como fotógrafa decir, oye, pues no, pues ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no hay que intervenir en nada en la escena? ¿Por qué hay que ser invisible cuando nunca eres invisible en realidad? ¿No? ¿Por qué? Y yo, la gente joven me hace, también hay gente mayor que evolucionó antes que yo, Sí. ¿no? Pero quiero decir que estas nuevas generaciones todo esto lo tienen como muy superado ya. Ujú. Sí, yo siento ese gap, ¿no? Con esas nuevas Mm. generaciones ahora dando clases, ¿no? Con estudiantes jóvenes que ven las cosas de manera diferente. O sea, para ellos la portada no existe, porque claro, el social media, ¿no? Instagram es un continuo. Entonces, ¿cómo cuentas una historia que no empieza y no acaba, ¿no? Entonces, es muy, a veces estoy ahí hablando de revistas, de la portada, de edición, y digo, ¿pero qué estoy diciendo, ¿no? Porque ellos ven las ¿no? En lo que hacen. Entonces, sí que hay que romper las reglas para encontrar, como a mí me pasó de Magnum a Colors, ¿no? De repente veo que se cuenta, ahora es, pero claro, nosotros ya, bueno, yo soy de vieja y ya tengo mis ideas y mis cosas, maneras de hacer y es muy difícil, ¿no? Salir de esos esquemas, pero eso, con mente abierta, intentando aprender. Pero yo creo que es importante que transmitirle también, ¿no? Algunas ideas de linearidad, de secuencia. Luego se puede romper todo, pero hay que saber, Ujú. ¿no? El prólogo, el epílogo, cómo se cuenta una historia, cómo se escribe, ¿no? Los elementos bases del cuento. Ujú. El momento tópico del final, de la suspense, ¿no? Todas esas cosas, creo que son, o quizás sí, eso, son cosas de otro tiempo, no lo sé, pero sí que los digital natives, ¿no? Que han nacido así, yo lo pienso cuando veo a mi hijo, ¿no? O sea, cómo va a ver las cosas, ¿no? Cuando es mayor. Mm. Es bastante, es un buen reto. Es un Allá, gran reto. Ana, te pasa a ti, ahí te toca a ti autoeditarte y decir, bueno, ¿para quién voy a dar esta clase, no? Ahí te toca a ti adaptarte. Exacto, exactamente. O sea, a veces me cuesta Ujú. revisar mis keynotes, intentar poner algo un poquito más, he editado algo para Instagram, mira, ¿no? Que Mira lo qué he hecho moderna, yo, ¿no? Ya viene ¿no? la moderna aquí desarrollada y luego. Sí. Es bastante, es un momento, como están pasando tan rápidas las cosas, ¿no? Sí. Ujú. Necesitamos, y ahora, bueno, hablando de cosas nuevas, ¿no? No, estoy editando justo ahora un libro de fotografías hecha con inteligencia artificial. Ah, Onda. Es otro tema, gran es debate. Sí. porque Que empezar, no hemos Yo pero ayer hablado, tuve pero clase de eso y salí. solo para decir que este red de un fotógrafo que amo, que adoro, un artista que se llama Philip Toledano, que está haciendo un trabajo sobre Nueva York, ¿no? Sobre contar la América, contar los Estados Unidos a través de fotos construidas o creadas con inteligencia artificial en los años 30, que habla mucho de hoy, ¿no? De nuestra situación de hoy. Y entonces, claro, esta edición es un reto total, porque él puede continuamente cambiar esa foto. Si no funciona en el cuento, claro. o sea, Claro, claro. se puede mejorar, cambiar, mover las personas. Claramente es un cuento de ficción, ¿no? Entonces, pero Ujú. con imágenes y eso me lo estoy pasando, bueno, Sí. Pues qué suerte. Qué bien. Trabajos estimulantes, Claro. claro. Tenemos que hablar de inteligencia artificial y demás cosas, porque como lo habéis hecho tan bien, hemos estado tan a gusto, os vamos a volver a llamar, ¿eh? Os avisadas estáis. Ya podéis y seguir mejorando las librerías que Sí. tenéis de fondo, sí, porque estaban las dos muy preocupadas con las Sí. librerías, están las vamos dos a de editar un mudanza, poco. están las dos de mudanza y dicen, espera, que se vea un poco bien la librería y tal. Una cosita muy, muy breve, muy pequeñita para toda esta gente que nos ve, nos escucha y que hay Es decir, y muchas. nos soporta. Sí, me has leído la mente. Y que hay, lógicamente, muchas fotógrafas y fotógrafos también aficionados que se enfrentan muchas veces por primera vez al reto de editar sus trabajos o de organizar sus fotos. Un pequeño consejo para esa gente que sufre tanto, Que no decaigan. aparte de que no decaigan, pero un pequeño consejo de cara, pues eso, a enfrentarse a la edición del propio trabajo, que es, ya lo ha dicho Ana antes, que es todavía mucho más complicado que editar el trabajo ajeno. ¿Qué les diríais?
Yo que busquen, o sea, da igual, aunque no puedan llegar o sí, pero tampoco, pero a editores súper profesionales del New York Times ni de, Ujú. pero que entre amigos, o sea, nosotras, muchas fotógrafas españolas, tenemos un grupo de WhatsApp en el cual intentamos ayudarnos a editarnos trabajos y casi es coaching, emocional también, pero Eso está bien. que enseñes el trabajo. A mí me ha costado, yo soy dudo mucho, en realidad soy súper tímida, no me gusta enseñar mi trabajo, me cuesta mucho. Tengo casi 40 años y es ahora que empiezo a enseñar el trabajo porque es ahora que me siento un poco cómoda con mi trabajo y siento que si hubiese hecho esto 10 años antes estaría mucho más evolucionada ahora, ¿no? Entonces, bueno, nunca es tarde, Bueno, pero pero tu para momento mí es el de es ahora, no el de Claro, hace 10 años. eso es. Tú de aquí para imprescindible. adelante. No, sí, no, ya, pero quiero decir que si me reviso, yo aconsejo a todo el mundo que enseñe, porque además cuesta mucho las 2 primeras veces, luego ya no cuesta tanto, ¿no? Tienes Entonces, razón. Es verdad. que enseñen mucho trabajo porque es que es la única manera de tener inputs de otra gente, más que tener una fórmula tú de editarte que sí, pero esa ya la vas a encontrar, Mm. sino que tengas inputs de gente que puede ser tu madre también, da igual, pero bueno, y de gente también que sepa un poco, pero quiero decir Mm. que cuando más enseñes el trabajo, más inputs tengas, más vas a enriquecer el resultado final. Ujú. Totalmente Estoy de acuerdo. totalmente de acuerdo. Buscar otros ojos, ¿no? Que te ayuden a mirar tu trabajo, que sean editores, tutores, ¿no? O amigos o colegas, pero darle vueltas y sobre todo con eso, con la mente abierta y flexible, ¿no? Vale, con el desapego, esto de dejar que las imágenes comuniquen y que no solo tú quieras que digan algo, ¿no? Pero que de reflejo te digan algo diferente. Entonces sí, mirarlos con otros ojos de otras personas y amigos y tal para descubrir cosas que estás contando y que no sabes, Ujú. quizás. Yo añadiría ya para acabar, pues también estar abierto a los comentarios que te hagan y no Sí. tomarlos como críticas, porque a veces sí que es verdad que nos tomamos, me incluyo, muy a pecho los comentarios que a veces nos hacen sobre nuestro trabajo, críticas constructivas, que la palabra crítica tiene ya una connotación un poco negativa, pero no tiene por qué ser mala, ni es un ataque a la capacidad ni al trabajo de nadie, pero que a veces nos sentimos heridos cuando alguien hace alguna crítica a nuestro trabajo y es muy importante porque luego yo me he dado cuenta con la edad y tengo ya unos años, más de 40, que de esas críticas realmente es cuando tú te replanteas muchas cosas que dabas por sentadas y descubres cosas que no sabías de ti, ¿no? La crítica te puede llevar a cosas muy interesantes y ayudarte y a darte un pequeño empujoncito en tu evolución. Y pues con este pequeño comentario terminamos ya este episodio que nosotras alargaríamos y Buah, alargaríamos. esto es eterno, ¿eh? Porque hemos Esto se aprendido un merece una montón segunda. y todavía yo tengo por aquí preguntas sin hacer, pero bueno, yo me las guardo para la siguiente. Ariana, Rinaldo, Ana Suriñac, ha sido un placer Una enorme, gozada. gigantesco Esto hablar ha con sido una vosotras masterclass en toda regla, ¿eh? y gratis. Pues eso. O gratis, ya veremos, es gratis. Sí. Yo No, yo no no habíamos hablado de quería, temas de dinero antes. no quería yo soy muy fan vuestra, no lo he Ay, dicho Ay, todavía, pero gracias. yo soy muy fan Nosotras vuestra. también somos por eso os hemos llamado. Nosotras, claro. como digo yo, así de egoístas. Llamamos a la gente que nos interesa y nos enseña cosas. Hombre, a nuestra casa no viene cualquiera. Por eso digo. Os sigo mucho, todo, las redes, todas las bromas, todo, sigo todo. Pues muchas gracias. Nosotras también nos seguimos, que somos muy curiosas. Y nos gusta además seguir a la gente antes, la seguimos antes de que vengan al espejo, pero luego ya después del espejo la seguimos Ay, todavía. una cosita voy a decir. Tú, Ariana, vas a venir a Bilbao porque tú has estado siendo seleccionadora para el Open Call de Getxo Foto. Sí, voy a estar en Getxo Foto. Venga, Sí. ole. Después de tantos años que no venía, sí, Pues por mira, fin. ahí vuelvo. tenemos que ponernos Pues físicamente. igual nos podemos ver, oye, fíjate, qué bien. Seguro. Además también estará Irene de Fotocolectania, creo. O sea Sí. que Nos comemos unos buenos pinchos, Ariana, hacemos maridaje, fotografía tacos. Y cuando venga Ana, lo mismo. O Ya sea que estáis excluyendo a la catalana, yo vengo No, Oye, igual, yo voy a Barcelona ahora. Yo si Ella va a quieres, Barcelona yo voy a ahora. Barcelona. Venida. Pues dime, cuando Yo voy vengáis el por aquí. viernes. Bueno, no sé cuándo sale esto, pero yo voy este viernes. Nosotras, Ana, somos muy acogedoras. O sea, Y donde no te esté un plato preocupes. por medio. Joder, ya si nos ponen comida. Iba a decir y bebida, pero sobre todo comida. Mm. Yo puedo beber agua tranquilamente. Vinito. Vinito, el bueno también no está mal. Un Bueno, taco ya te tomas alguna vez. pues claro que me tomo, Ah, vale, hombre, yo solo hay que agua, darle yo una solo alegría agua. al cuerpo y a la mente, como digo yo. Pues nada, con esta Pues nada, hemos empezado hablando de comida
Y mira, Hemos vuelto a cerrar el hemos círculo. cerrado el círculo, o sea que muchísimas gracias, Muchas chicas, gracias, de A verdad. Y vosotras. A vosotras. Gracias. nosotras, pues nos Chao. vemos en el Próximo episodio. del espejo de Vivian Y y Francesca. Venga, luego. Chao.